Saludos a todos, soy Yadiel Cedeño Gómez en el podcast de Yadiel Te Informa. Antes de pasar con la invitada, ¿te suscribiste al canal? No, suscríbete al canal, dale a la campana que cuando te llegue la notificación te llegue rapidito. Dale like, comparte, que eso me ayuda a que más seguidores me trae. Tenemos 109 seguidores, mi gente. Sigan suscribiéndose, estamos a ley de los 110, así que por favor ayúdenme. Con nosotros tenemos de invitada a la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, a la licenciada María de Lourdes Santiago. Senadora, que nos sepa esta invitación, ¿cómo se encuentra? Muy bien, Yadiel, muchas gracias. Teníamos pendiente retomar la conversación que habíamos iniciado hace un tiempo ya, así que muchas gracias por la invitación. Sí. Gracias a la gente que nos está viendo y escuchando. Eso es así. Bueno, la Alianza de País en Puerto Rico, formada por el Partido Independentista Puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana, se presentó en las elecciones generales del 2024 como una coalición política progresista que buscaba romper con el bipartidismo histórico del PNP y el Partido Popular Democrático. Bajo este acuerdo, Juan Dalmau Ramírez fue el candidato a la gobernación y Ana Irma Rivera Lacén aspiró al cargo de comisaría residente. En los comicios, Dalmau obtuvo cerca del 30.81% de los votos, consolidándose como una de las figuras más votadas fuera de los partidos tradicionales, mientras Rivera Lacén alcanzó alrededor del 9.48%. Además, la alianza logró representación legislativa y municipal significativa, ganando escaños en distritos de San Juan y otras zonas urbanas. Este resultado marcó un avance histórico para las fuerzas progresistas e independentistas del país, evidenciando un crecimiento de apoyo ciudadano hacia propuestas que promueven la justicia social, la equidad de género y un modelo de desarrollo político alternativo al bipartidismo. Senadora, ¿qué retos enfrentaron el PIB y el Movimiento Victoria Ciudadana a formar esta alianza y cómo lograron mantener una agenda política unificada? Bueno, primero, la idea que comenzamos a explorar entre el 2023 y 2024 fue el poder comparecer en lo que se conoce como candidaturas coaligadas. Eso quiere decir que un candidato o candidata pueda figurar en la columna de más de un partido. Ese es un mecanismo que existió en Puerto Rico hasta hace aproximadamente una década, sin que existiera razón aparente. Fue eliminado del Código Electoral. Fuimos al tribunal impugnando esa prohibición, alegando que se trataba de una violación a nuestro derecho a la asociación política, a la expresión. Por supuesto, como sabíamos que podía ocurrir con los tribunales, por argumentos muy débiles de la parte contraria, pero pues sabemos la historia con las cortes, ¿no? Sí. La alianza no pudo progresar en términos jurídicos y entonces decidimos hacer lo que habíamos contemplado también como un desenlace anticipable, que es el que apoyáramos mutuamente candidatos de una u otra institución, que de hecho, importante señalar, es uno de los remedios que decía el tribunal. El tribunal nos dijo, bueno, ¿para qué los queremos coaligados si igual tú que eres candidata del PIB puedes apoyar a alguien de Victoria Ciudadana, la Victoria Ciudadana puede decir apoyamos al candidato o la candidata del PIB? Y así fue que se cuajó la alianza con unos resultados electorales extraordinarios. Sí. Cada vez que las personas que nos escuchen, cada vez que estén en un sitio donde haya mucha gente, piensen que más o menos una de cada 3 personas ahí votó por Juan Dalmau, votó por candidatos y candidatas de la alianza. Obtuvimos muy buenos resultados, no solamente en esas candidaturas nacionales, también en el distrito de San Juan. El compañero Adrián González, que junto a la compañera Rosa Seguí componían la dupleta senatorial en San Juan, Adrián por el PIB, Rosa por MBC. Adrián se quedó fuera del voto directo por 1%. Wow. Y muy de cerca estuvo Rosa Seguí. Y finalmente Adrián entró por virtud de la ley de minoría, que nos ha permitido tener 5 legisladores del Partido Independentista en este cuatrenio. Wow. Y es la primera vez que el PIB tiene 5 legisladores. La primera vez en tiempos recientes, ¿no? Para la época de la fundación del partido, que por cierto, recién cumplimos nuestros 79 años de fundado. Para las primeras elecciones del PIB sí teníamos un número importante de legisladores.
¿no? Y muchos dicen que, ay, pero es que el PIB le escogió de tonto, como unos dicen, pero es que, óyeme, como dice la licenciada, aquí el problema es que hubo en los tribunales bien fuerte y nos sacaron de la papeleta el Movimiento Victoria Ciudadana y no podíamos hacer muchas cosas, el PIB no puede hacer mucho también. Ocurrió, ¿verdad? Lo que para mí fue el golpe más fuerte a la alianza, que fue el que se excluyera de las papeletas a los candidatos por acumulación de Cámara y Senado de Victoria Ciudadana por una interpretación de la ley electoral que no coincidía con la interpretación primera que le dio la propia Comisión Estatal de Elecciones. Y eso provocó que esos 4 compañeros quedaran fuera de la papeleta y sin recursos suficientes para hacer otro tipo de campaña. Y me parece que era anticipable el que viniera una campaña de descrédito que buscara fomentar disenso y división, porque la alianza se consolidó como la verdadera oposición política con posibilidades de triunfo. Y hay gente a la que eso no le va a hacer mucha gracia. No, y yo, es que, óyeme, y yo voté por la alianza porque yo estuve, de hecho, yo fui funcionario electoral del movimiento para velar los votos en la Comisión Estatal de Elecciones y también fui funcionario en las elecciones de 2024. Que tú sabes, los funcionarios... Así que estuviste el día de las elecciones y estuviste en el escrutinio. Sí, los dos. Que es un trabajo, sobre todo el del escrutinio, es un trabajo bien sacrificado, bien difícil por parte de los voluntarios y por parte de los empleados y empleadas de la comisión, que ya para el día de las elecciones llevaban meses trabajando 7 días a la semana en jornadas de 8, 10, 12 horas dependiendo del día y ¿verdad? Y son parte del ejército electoral que garantiza la transparencia que podemos rescatar dentro de la estructura actual en el sistema electoral. Eso es así. En su opinión, ¿cuál fue el mayor logro de la Alianza de País en las elecciones de 2024? Definitivamente la candidatura de la gobernación de Juan Dalmau y el que pudiéramos llevar el mensaje para nosotros el tema fundamental es la esperanza, que fue un lema que salió de una forma un poco accidentada, ¿no? Como suele pasar con algunas cosas que terminan pegando mucho. Pero cuando hablábamos del triunfo de la esperanza, era de esa posibilidad de un gran proyecto colectivo, de que gente que tiene diferencias importantes y en algunos casos permanentes, ¿verdad? Va a haber cosas en las que no vamos a estar de acuerdo jamás con algunos sectores que sí coincidían, lo que tú señalabas al principio del programa, cómo llevar una agenda progresista de respeto de los derechos humanos, de equidad, de solidaridad, de respeto a la posibilidad de un gran proyecto en común de las puertorriqueñas y puertorriqueños, y esa gente que no se identificaba necesariamente con el PIB o con el MBC como instituciones políticas, dijeron, caramba, por ese camino podemos ir hasta donde debemos comenzar para sanear el país, porque yo creo que de las cosas peores que estamos viviendo, además de lo indigno de la condición colonial, bueno, en estos días que a la precariedad de la luz añade lo del agua y las otras 20 cosas, esta sensación de que estamos en un país en el que nada funciona, la aspiración inmediata, de nuevo, reconociendo lo fundamental que es el tema de nuestra relación política con los Estados Unidos, caramba, llevar gente con suficiente capacidad y honestidad a las posiciones donde se toman las decisiones importantes del país. Y eso es lo que representó y sigue representando la alianza. Usted, obviamente, como tú dices, ahora mismo el gobierno está horrible. Es el peor gobierno que yo he visto en toda mi vida. Porque ahora está la luz que se va todos los días. El agua ahora está, que nunca había pasado. Ahora con Luma y Genera que están horribles. Y la gobernadora dijo que iba a sacar a Luma. ¿Dónde está ese cumplimiento? Lo del agua no lo habíamos padecido tan duramente en el área metropolitana y en otros pueblos, pero recordatorio importante. Hay comunidades como por ejemplo en Corozal que viven permanentemente en este estado de precariedad, lo que para nosotros es esta situación excepcional, difícil, que estamos como que, este es el huracán que nos cayó sin que interviniera la naturaleza. Hay gente en comunidades en Puerto Rico que en pleno siglo XXI viven dependiendo de recoger agua en cisternas y en cubos, y el Estado, que es el llamado a dar las soluciones, no encuentra cómo responder, y no encuentra cómo responder por 2 razones primordiales, 3 razones.
primero, este es un país en quiebra en el que tenemos que asumir la pobreza del Estado como entidad. Entonces, la parte de la carencia le toca a los ciudadanos, pero no a la gente que tiene salario, los diferenciales que se reparten como si fueran dulces por ahí, la contratación por unas cantidades obscenas, la privatización, ahí no llega a la precariedad. Pero ese es el primer elemento, la pobreza de un país en quiebra. En segundo, la transparencia y la honestidad cada vez más amenazada. Hemos visto, por ejemplo, el proyecto del Senado 63, que ha recibido una gran oposición, sí, pero que aún así pasó y aparentemente, pues, eventualmente será firmado por la gobernadora. Sí. Y en tercer lugar, que cuando reina la politiquería, eso quiere decir que quien está a cargo de la electricidad, o del agua, o de la educación, o de las carreteras, no es necesariamente la persona con la experiencia, la capacidad y el carácter necesarios para dirigir y para poner orden en la casa. Uh-huh. Es una persona que va a estar dispuesta a acatar órdenes que no correspondan al mejor manejo de cada agencia, de cada corporación pública. Y esas tres cosas, ¿verdad? Esa falta de capacidad, esa falta de transparencia y honestidad y esa pobreza nos tienen donde estamos. Eso es así, mi gente, porque es que esto está de mal en peor y si seguimos así no voy a llegar a ningún lado. Pero yo confío, mira, yo veo, por ejemplo, bueno, para ponerte a ti de ejemplo, ¿verdad? Que empezaste a involucrarte políticamente desde muy joven, oye, y que has seguido ahí, sí. Porque yo sé que para mucha gente, el día después de las elecciones, gente que pensaba que la alianza va a ganar, yo sé que para alguna gente fue un golpe difícil. Bien fuerte, sí. Para nosotras en el Partido Independentista, que estamos acostumbradas a muchas batallas, es como que, wow, qué muchos votos, qué gran avance, porque están las carreras cortas, ¿verdad? Y están los maratones. Pues este es como que el mega maratón. Pero no importa cómo te hayas sentido el otro día de las elecciones, cuando te llegó el momento de empezar a recoger endosos para Victoria Ciudadana, porque te he visto en la calle, sí. Lo estás haciendo este trabajo de divulgación. Entonces hay esperanza. Mientras quede ese sentido de que tenemos la energía que haga falta para echar para adelante, yo creo que sí podemos transformar el país. Eso es así. ¿Cómo visualiza el futuro político de Puerto Rico si la Alianza del País sigue creciendo como forma electoral? Yo creo, para mí es importante que en las próximas elecciones tengamos una papeleta muy fuerte en lo legislativo y que acentuemos la importancia de más votos en la Asamblea Legislativa. Y cómo explicarle al país, creo que ese es otro gran reto, cómo explicarle al país, mira, ya yo no quiero seguir protestando, ni piqueteando, ni marchando. Yo quiero que el gobierno deje de ser enemigo. Y ese es el propósito de la alianza, que el gobierno deje de representar al grupito de los amigos del alma, sí, a los fanfarrones que se creen que con la grosería y el maltrato y la imposición van a poder vivir el resto de sus vidas impunemente, y que podamos llevar la gente que realmente sabe que el sistema de educación con parchos no lo vamos a arreglar, que tiene que ser una transformación completa con un gran proyecto educativo puertorriqueño, que le podamos devolver al país el sistema de energía eléctrico y que representa no solamente una transición administrativa, es recordarnos que quien energizó a este archipiélago fue el servicio público. Uh-huh. A principios del siglo pasado lo que teníamos eran compañías privadas. Sí. La compañía privada, yo soy del campo, yo soy soy de adjunta. La compañía privada le iba a llevar luz al barrio Yahueca, o se iba a encargar de que estuviera bien el tendido eléctrico en el barrio Ángeles de Utuado. No, porque se necesitaba un proyecto colectivo, un proyecto público que no se enfocara en las ganancias, y eso fue lo que hizo en su momento. Entonces se llamaba Autoridad de Fuentes Fluviales, y no solamente regenteaba el servicio eléctrico, sino también los canales de riego que todavía están en funcionamiento, de los que depende buena parte de lo que queda de agricultura en Puerto Rico. Y esas son las cosas que queremos. No, y es que porque, óyeme, yo cuando terminó la elección, yo lloré porque yo dije, ¿cómo es posible que ganó el miedo de algo que no es cierto? Mira, y me molesta cuando dicen, ay, que el PIB es de Venezuela, es comunismo, el whatever, la izquierda de movimiento. Pero señores, ¿ustedes saben qué es el comunismo? Hay que saber qué, ¿por qué? Porque es que siempre me molesta. Ay, pero es que el PIB es de Venezuela, ven acá, ¿de dónde ustedes salen eso? Mira, aunque haya una foto, yo no sé. No, oye, pero aquí nosotros, una cosa clara, nosotros no nos escondemos.
A nosotros en distintos momentos de la historia, distintos gobiernos han apoyado la idea de la independencia y nosotros en eso hemos sido absolutamente transparentes. De ahí a la mentira de que al PIB le dieron chavos en la campaña, miren, quizás, o sea, sería bueno ver cuáles son las finanzas y lo modestas que fueron nuestras campañas, exacto, ¿verdad? Y vayan al Contralor Electoral que nos audita literalmente todo. Cuando digo todo es todo. Cuántas banderas se mandaron a hacer, cuántos afiches, cuánto se gastó en sonido. Todo eso está transparente. Lo que ocurre es, Yadiel, y esto es importante que la gente que nos escucha lo entienda. Yo estoy guardando clips de cada vez que el presidente del Senado dice Cuba y Venezuela, y es una lista ya bastante larga. Porque no encuentran cómo atacarnos ni en los méritos de las ideas, ni en la integridad de nuestras personas. Y lo mismo pasa con los compañeros del Movimiento Victoria Ciudadana. Tú podrás decir que no estás de acuerdo, pero atacarles por sus fallas morales o por corrupción. No. Entonces, vemos a esta gente que a falta de argumentos recurren a la difamación. Y el país tiene que estar muy alerta de quienes dicen las cosas que dicen y hacerle pagar un precio político a los que hacen campaña de miedo y de mentiras, porque así no se puede levantar un país. No, y ¿saben una cosa? Yo ahora mismo, yo les voy a definir qué es el comunismo, porque parece que aquí nadie lo sabe. Y porque aquí dicen que el pie del comunismo, miren señores, dejen de hipocresía porque lo tengo que decir. Yo les voy a decir qué es el comunismo. Y la definición dice así: el comunismo es un sistema político, económico y social que busca una sociedad sin clase ni propiedad privada, donde los medios de producción son propiedad de la comunidad. Se basa en la lucha de clases y tiene como objetivo la igualdad social, aunque a menudo se ha asociado con la abolición del Estado en su forma más utópica. Surgió como crítica al capitalismo, proponiendo la eliminación de la explotación de trabajo a través de la propiedad colectiva de los recursos. Entonces, esa definición, ¿dónde viene eso aquí? De hecho, te voy a dar Ay, señor, una anécdota, un datito histórico. En los años 70, en el momento en que había una gran efervescencia contra las políticas estadounidenses en Vietnam, en momentos en que florecía la Revolución Cubana y que la URSS, la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, estaba en su apogeo y la Guerra Fría también, ¿verdad? El antagonismo entre la URSS y los Estados Unidos era muy patente. Hubo sectores en Puerto Rico, hubo sectores que intentaron cooptar algunas instituciones políticas. Y en el PIB se dio ese debate y el PIB se declaró como un partido socialdemócrata que no comulgaba con las ideas comunistas que proponían algunos sectores. Nosotros ese asunto lo adjudicamos en la década del 70, o sea, cuando la gente se vestía con poliéster y en vez con bell bottom. Hace un ratito de eso ya. Así que ese tema fue adjudicado en el independentismo organizado electoralmente. Sí creemos, y esto es a lo que le tienen miedo, sí creemos que el Estado tiene una función importante. Eso es así. Y tiene la función, por ejemplo, de decirle a la gente que está construyendo en la zona marítimo terrestre, ahí no puedes construir. De hecho, tiene la responsabilidad de decir, necesitamos una nueva definición de zona marítimo terrestre, porque la que traemos desde el siglo XIX ya no nos sirve y está permitiendo que legalmente se construyan estructuras en sitios que no deben. Ese es un poder que nosotros sí queremos que tenga el Estado y que lo ejerza. Creemos que el Estado debe asegurarse de que las instituciones públicas respondan a los intereses de la mayoría, que no son para dar contratos como el de Subo en el Departamento de Salud, que nos dicen que nos cuesta 5 pesos y resulta que ellos se ganan casi 8 millones de pesos al año. Esas son las cosas que nosotros creemos que para las que sí debe existir el Estado, un Estado que responda para que las escuelas estén en buenas condiciones, para que las carreteras funcionen, para que podamos llevar energía eléctrica y agua a toda la gente a precios que no constituyan una amenaza para el desarrollo económico. Yo pienso, Yadiel, en estos días lo que está pasando con el tema del agua, alguien tiene que sacar la contabilidad. Bueno, hay una contabilidad que sí se puede hacer en dólares y centavos. ¿Tú has visto la cantidad de negocios pequeños cerrados? Mira, un negocio chiquito, una cafetería, los negocios de comida, ¿verdad? En general. Ya están cerrando. No pueden. O sea, lo que pierde este negocito aquí, este negocito allá, ¿de cuántos millones estamos hablando?
Y lo otro es la pérdida que no podemos contabilizar de la angustia de la gente que tiene una persona encamada, o gente que aunque esté en relativo buen estado de salud, no puede montarse en el carro a llenar galones en un oasis y a subirlos por las escaleras. Estamos hablando de mucha gente que está en una situación de precariedad que no debería ser así. Es verdad que no, y yo estoy... Es que aquí, miren, señores, aquí el problema es que ahora mismo el gobierno está quebrado porque ahora mismo, y yo, de hecho, vamos a hablar de la ley del proyecto del Senado 63 que quieren limitar el acceso a la información, que se supone que eso es ilegal porque todo el mundo tiene derecho a la información. O sea, obviamente yo sabía que tiran los votos porque el Senado y Cámara lo cree el PNP y whatever. Pero yo sé que ustedes votaron en contra. Tú votaste en contra, sí, ¿correcto? No solamente votamos en contra, lo debatimos, participamos de la campaña en redes para difundir los peligros que representa esa medida. Si esto fuera aprobado, yo sé que va a aprobarse en Cámara y la va a firmar la gobernadora. ¿Qué con este proyecto esto limitaría mucho la información y qué puede pasar después? Mira, primero, hay un gran debate. Esto es un debate filosófico, si se quiere, de cuál debe ser el papel del Estado en el manejo de la información pública. Información pública es la información que genera o que recibe el Estado, que no es información que tenga que ser protegida por motivos de seguridad o de intimidad. Por ejemplo, yo no puedo ir yo a la policía y decir, oye, tú me das el récord de Yadiel, ¿verdad? O ir al centro médico, por cierto, y a Yadiel lo operaron por aquí. O sea, yo no puedo hacer, evidentemente eso no. Pero toda la información, por ejemplo, de estadísticas de ingresos, de pagos, de contratos, de conversaciones o negociaciones, documentos que acrediten, por ejemplo, en el caso de New Fortress, para hablar de algo que está bien fresco, ahí hubo un intercambio de cartas, ahí hay documentos, ahí hay minutas de reuniones, todo eso debería ser información pública. Hace varios años se aprobó la ley de acceso a la información pública a la que el PIB le votó en contra porque la prensa se oponía porque no deben existir ciertas prerrogativas que esa ley le concedía al Estado. Para nosotros, si se fuera a legislar sobre información pública, que es algo que otros sectores sí favorecen, lo primero es que se tiene que establecer que se presume que todo documento es público y que la carga de decir no te lo voy a dar, esto es confidencial, esto es un tema de seguridad, que la carga la tenga el Estado, lo tenga que probar el Estado. Por eso a la ley original, que yo escuchaba al presidente del Senado, como quien descubre el Orinoco, el PIB le votó en contra. Sí, señor, le votamos en contra. Ahí es, no es ningún... ahora digo, yo soy información pública. ¿Por qué era mala la ley original? El proyecto del Senado 63 lo hace peor. ¿Por qué? Porque duplica los términos que tiene el Estado para responder a una solicitud de 10 a 20 días en algunos casos. Exige que si tú vas a pedir una información al Senado, no se la vas a pedir a Servicios Legislativos o no se la vas a pedir a Secretaría. Le tienes que mandar una cartita a Rivera Schatz. Ay, bendito. Y si quieres obtener un expediente de la Junta de Planificación, no vas a ir a la persona que maneja, porque esas son posiciones designadas por ley, que maneja la información pública. Es al presidente de la Junta. Que tú quieres saber algo de una construcción en un sitio protegido en Luquillo. A Waldemar Quiles himself se lo tienes que pedir. Ay, que es un absurdo, ¿verdad? Es el colmo del micromanejo. Y además de eso, elimina unas protecciones que había a la identidad de la persona solicitante, elimina el que el solicitante pueda especificar en qué formato quiere unos documentos. Por ejemplo, esto tiene que ver mucho con temas presupuestarios. No es lo mismo que te entreguen un documento impreso a, si tú lo prefieres, la versión electrónica en Excel, porque es la forma de entender cierto manejo, ¿verdad? Por ejemplo, de asuntos fiscales. Y además de eso, se le añadió en el Senado una enmienda fatal, que dice que ninguna agencia viene obligada a crear un documento. Este es el ejemplo que yo puse en el hemiciclo porque me parece que lo más que fácil de entender. Cuando estábamos hablando del tema de las escoltas a los exgobernadores, no hay un documento que diga, y a Luis Fortuño se le paga tanto, y a Wanda Vázquez, ese documento, ese papel no existe, pero existe la información, porque en algún lado está, bueno, pues estos son los agentes de policía, está su nómina. Bajo la enmienda que se añadió en el Senado, si yo pido
denme un documento donde se detalle todos los gastos en escolta, me van a decir, ese papel no existe. Tendríamos que sentarnos a decir, número 1, ex gobernador tal, tanto dinero. Número 2, la gobernadora. Y eso constituye una de las amenazas más serias del proceso y de la medida, porque lo que queremos no es acceso a documentos, es a información, que es una cosa muy distinta, ¿verdad? El documento es literalmente el papel, aquí lo tienes. La información son datos que no necesariamente están reunidas en un papel, reunidas en un formato específico, pero al que también se tiene derecho. No, y es que este proyecto parece que se me parece a un dictador. Esto es un dictador. Porque es que quieren limitar algo. Y saben una cosa, porque pienso que están haciendo esto para darle calladito a la corrupción. Para que no se... Hace mucho más difícil la fiscalización, hace mucho más difícil que las legisladoras obtengamos información, que los ciudadanos... Mira, una cosa en la que nosotros hemos insistido en este tema de la información pública es cuando los ciudadanos se quieren oponer a cierto tipo de construcciones o de intervenciones con ambientes que deben estar protegidos, porque esas reclamaciones se tienen que hacer dentro de un término, claro, ¿verdad? Y si son 30 días, son 30 días, y si tienes tantos días para contestar o para comparecer a una vista pública o someter un memorial... Pues entonces, esperar indefinidamente o tener que litigar por el acceso a la información, que además requiere muchos recursos económicos, ¿verdad? Sí. Si tienes que ir al tribunal, aquí pueden ir al tribunal algunos medios a través de proyectos colaborativos, como por ejemplo con la Interamericana. Hay un acuerdo que ellos van al tribunal a requerir información, pero ese lujo no se lo pueden permitir las comunidades. Eso es así. Muchos preguntan, obviamente cuando pasa la alianza y todo eso, ¿existe la posibilidad de que la alianza se formalice como un nuevo partido político o se mantendrá como coalición de fuerzas? Obviamente estamos en los recogidos de endosos y los movimientos para que anden inscritos. ¿Usted cree una posibilidad que vuelva la alianza otra vez o eso hay que ver las reuniones? Bueno, todavía es temprano para establecer los particulares, pero a mí me parece que el único camino que tenemos es consolidar la alianza, ajustar algunas cosas que pudieron haber funcionado de una manera más efectiva, el tema, por ejemplo, de las campañas coordinadas hasta donde lo permita la ley, porque nosotros en el PIB somos tremendamente rigurosas con el tema del cumplimiento, pero claro que hay cosas que tienen que conversarse, lo que me parece que es una obligación moral de todos y todas en nuestras dos colectividades y en otros espacios, es continuar ese esfuerzo de hacer colectivo a través de una propuesta única, el reclamo por un país distinto. Y cuando digo una propuesta única, creo en afinar lo que fue la alianza en el 2024. Para nosotros, ¿verdad?, que representamos el independentismo organizado electoralmente, para nosotros es muy importante nuestra identidad, porque yo sé que en Victoria Ciudadana hay personas que son estadistas, hay personas que tienen otras diferencias en el tema de nuestra relación futura con los Estados Unidos, y nosotros respetamos esas diferencias, ¿verdad? Creo que el mejor ejemplo es, porque era la figura más visible, José Bernardo Márquez, estadista, pero, o sea, que ahí no hay cuestionamiento. Sí. Oye, pero qué legislador decente, eficiente, siempre sereno, siempre ecuánime, trabajador. Bueno, pues ahí tú tienes un estadista serio, con el que para nosotros fue de verdad un gusto colaborar durante el tiempo que estuvo en la Cámara de Representantes. No, y es cierto, obviamente, como tú dices, es bien temprano para decir si hay una alianza o no. Obviamente, nosotros estamos recogiendo endosos. Ya nos falta ya poquito para inscritos, por fin. Pero y si alguien está escuchando y todavía falta para recogido de endosos, fírmenle a los compañeros de Victoria Ciudadana la información que se da en esa petición de endosos. Se protege la información, que lo que se pide es tu papá, tu mamá, fecha de nacimiento, el número de seguro social, tu dirección. Esa es información protegida. Así que no hay que tener ninguna reserva al momento de dar esa firma. Eso es así, por favor, porque óyeme, no es fácil, porque obviamente yo soy funcionario autorizado y no ha sido fácil buscando endosos,
Obviamente muchos dicen, ¿y el PIB qué está pasando? Y muchos me dicen, ¿y el PIB lo está ayudando? Y yo, claro que sí, el PIB no está ayudando. Esto fue una alianza. No solamente nosotros le dimos una instrucción específica a nuestros militantes. Te piden el endoso, tú lo vas a dar. No solamente eso, sino que en varios locales, los comités que tienen locales, se han realizado actividades y actividades que nosotros, qué sé yo, que hemos hecho en el PIB de educación política, o llega alguien de Victoria Ciudadana con el iPad y nuestra petición a las personas que están allí, sean o no del PIB, ¿verdad? Porque llega gente, le pedimos, ahí está el compañero o la compañera de Victoria Ciudadana, por favor, dale el endoso. Así que yo espero, yo sé lo que es recoger endoso, que es muy difícil, sí. pero pues es una prueba que hay que pasar, y yo confío que en las próximas semanas Victoria Ciudadana alcance el número necesario. Y obviamente yo sé que el Victoria Ciudadana y se van a reunir otra vez para validar cuáles son los futuros. Nos estamos reuniendo. Juan se ha estado reuniendo con Eva Prado, que es la nueva coordinadora general de Victoria Ciudadana, así que ya esas conversaciones están en marcha. ¿Usted cree, le pregunto si sabe, ¿usted cree que es mejor estar en una sola columna o mejor como pasó las pasadas elecciones, que es mixto, o prefiere una sola columna? En este momento yo creo que podemos hacer funcionar la fórmula del cuatrienio pasado. Okay. Estar bajo una sola columna presenta otros retos organizativos e ideológicos que pueden ser de difícil solución. Yo creo que podemos... Aquí hay gente que me dice, no ganaron porque la gente tenía miedo. Mire, la cantidad, para empezar, yo estoy en mi cuarto término como senadora del Partido Independentista. La gente vota por mí por el voto mixto. Esa idea de que aquí la gente no sabe votar, la gente sabe votar. Claro. La gente sabe votar. Lo que ocurre es que, pues un detallito, ¿verdad? Chiquitito, es que el PNP tuvo como 11 millones de dólares para gastar y nosotros tuvimos 1.25. Pues, o sea, Juan gastó en la campaña lo que recogió Jennifer los otros días en un hotel en una noche. Pues una peleita y como que desigual, y eso claro que afecta porque sobre todo el acceso a organizar los votos especiales. Hubo Adriana Gutiérrez en el precinto 4, la noche del evento ganó. ¿Cuándo perdió? Voto por correo. Voto por correo. Y ahí fue el obviamente muchos dicen que es fraude ahí. Y lo mismo, ¿verdad? Más o menos pasó con Joel en el 2, con Eva en el 3. Estuvieron cerquita, y eso lo que quiere decir es que nos tenemos... Eva por poco gana también. Y le había pasado ya, o sea, Eva ha estado muy cerca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Bueno, pues que tenemos que afinarnos y que tenemos que prepararnos para no solamente tener los funcionarios, la gente que va a estar en el voto presencial, tenemos que manejar mejor el voto por correo, tenemos que asegurarnos de que ningún votante que simpatice con la alianza se quede sin recibir su papeleta, tramitando limpiamente cada envío, porque ahora la otra amenaza que tenemos es la de las enmiendas al Código Electoral. De eso quiero hablar también, porque yo he visto en la mía candidatura y yo veo hay un truco ahí para otra vez para robarse las elecciones. Y yo no he visto mucho las enmiendas. Muchos dicen que las enmiendas son que más abierto a la comisión. Hay cosas como por ejemplo, el adelantar la fecha del cierre del registro electoral. Okay. Cierra el registro electoral quiere decir hasta qué momento tú te puedes inscribir o realizar cambios de domicilio. Nosotros quisiéramos que eso fuera dentro de las posibilidades de la comisión, que reconocemos que tiene muchos menos recursos, lo más cerca posible al día de las elecciones. El PNP, que vio cómo el ciclo electoral pasado, ¿verdad? Para el 2024 estaba la gente inscribiéndose para votar por la alianza a última hora, sí. Y hubo gente que hizo esas escenas en las universidades, algunas juntas de inscripción, un día que la de San Patricio cerró a las 3 de la mañana. Bueno, pues no queremos que eso se repita, no tenemos control de lo que vaya a pasar necesariamente con el Código Electoral, por lo tanto, Yadiel, ¿cuál tiene que ser nuestro compromiso de aquí al 2028? Inscribir. He visto ahora en PIB está inscribiendo a muchos jóvenes, ya llevan como 10,000 ya. Estamos yendo a las universidades, a las escuelas, repartiendo una hoja. La comisión se ha puesto... Antes era un mandato de ley, ha dejado de serlo, ¿verdad? Que vayan a las escuelas, pero nosotros... Ya no es ley. Ya no es lo mismo, ¿no? Antes había en el antiguo Código Electoral, se decía, el año después de las elecciones
tienes que ir a la escuela y tienes que ir a centros comerciales y tienes que ir a sitios de residencia de cuidado a largo plazo. Sí. Pero lo importante, mire, se llama ERE el sistema, ERE. Si usted marca eso en su teléfono, tienes que tener 2 cosas. Una foto con un trasfondo claro. Claro. Claro, es decir, como blanco. Sin, ¿verdad? No es el póster que tienes en el cuarto. Eso no. Eso no. Sin gorra, sin espejuelos, sin, ¿verdad? Como cuando uno se va a sacar cualquier foto oficial que tiene que verse que esa cara es la tuya. Necesitas... Sin maquillarse. No, hay que... tampoco así. No. Hasta ahí llegamos. El lipstick no me lo quite. Pero una foto, ustedes me entienden. Y tienes que tener evidencia de tu residencia con un recibo, preferiblemente del agua. Es preferible el del agua al de la luz por cosas de Luma. Pero bueno, el asunto no tiene que estar a tu nombre. Y tú vas a anotar en la parte correspondiente de ERE, bueno, es que la luz la paga mi papá o la paga mi mamá o la paga mi roommate o lo que sea. Pero si entras a ese sistema ERE, puedes inscribirte con tu teléfono, no tienes que hacer ninguna fila. El sistema corrigió algunos de los defectos que tenía. Hubo un momento en que no reconocía ciertas fotos o no subían los documentos. Eso en este momento el sistema, como además no está sobrecargado, funciona. Inscríbanse. O si te mudaste, haz el cambio. Abre tu cuenta de ERE, abres tu registro. Vamos a hacerlo ahora y a invitar a todo el que pueda a hacer eso que importante. ¿Quiénes lo pueden hacer? Quienes vayan a tener los 18 años cumplidos. Exacto. El día de las elecciones. Si tienes 16 años, si tienes 17, lo puedes hacer. No, lo puedes hacer ya. Porque vas a tener 18 en las elecciones. El día de las elecciones. Esa es la fecha que cuenta. Bueno, obviamente Puerto Rico, como siempre lo hace tarde, a la última hora. No, pero vamos a pensar en positivo, Yadiel. Vamos a pensar que esas muchachas y esos muchachos se van a inscribir, y la gente que había dejado de votar porque pensaba que no había esperanza, ¿verdad? Porque a veces decimos, estos son solamente los jóvenes. No, yo creo que esto es un esfuerzo multigeneracional. Entren a ERE, inscríbanse o vayan a una junta de inscripción permanente que ya están abiertas. Sí, y de hecho muchos de las adultos mayores, muchos dicen que no pudieron votar porque no les llegó el papeleta. De hecho, eso es una de las enmiendas también del correo certificado, que ahora quieren eliminar el correo certificado. Bendito César. Miren, eso es otro robo. Mira, Tomás Rivera Chan, ¿verdad? Como dice alguien, retírate ya con dignidad, en verdad. No puedes. De verdad, eres bien peor. Yo espero que no seas candidato a gobernación, por favor. Yo espero que no pueda. El PNP hay o sea que... en ese hogar no hay paz, digamos. En ese hogar no hay paz. No, el PNP está dividido, definitivamente. Lo estoy diciendo, está dividido todavía. Está en las elecciones todavía. Y lo vemos con una tristeza. No, y lo que me molesta es la campaña que hizo Jennifer de Juan Dalmau. Que yo se lo dije, que Juan Dalmau iba a quitar los fondos federales de los militares. En serio, gobernadora, tú estás todavía en las elecciones. Tú ganaste, como dice Juan Dalmau. ¡Gobierna! A mí me parece que es una señal bien importante que la gobernadora haya hecho ese... Oye, que requiere una inversión grande de dinero aplicar ese tipo de anuncio en televisión. Me parece que es una señal de reconocimiento a la fortaleza política de Juan, porque menciona al Partido Popular casi como una nota al calce. Y el otro también es malo. Sí. Y creo que el que lo haya hecho justo cuando comenzaba la convención del Partido Nuevo Progresista es una muestra de que necesita fortalecer su imagen ante su propio partido. Y les digo esto, ¿verdad?, para la gente que te sigue, Yadiel, porque es importante que veamos que ningún enemigo es todopoderoso, que todos tienen sus fallas, que hay por dónde. O sea, hay que recordar a la historia de David y Goliat, que el más pequeño encontró cuál era el punto débil del gigante fanfarrón y logró prevalecer. Entonces nosotros tenemos que trabajar en nuestra organización, en nuestras finanzas, en nuestra presencia, y por eso es que es importante contar con espacios como el tuyo. Eso es así. Obviamente me acuerdo que ustedes propusieron un proyecto para cambiar de energía eléctrica, que es el proyecto del Senado. Fue derrotado, pero no me acuerdo el número. Le pregunto, ese proyecto que ustedes hicieron, ¿el proyecto volvería a la Autoridad de Energía Eléctrica antigua o otra forma de...? Nadie quiere volver a lo que era la antigua autoridad. Nadie quiere volver a eso. ¿Por qué?
Y es alguno de los elementos que atendemos en ese proyecto. Por razones de economía legislativa y procesal, preservamos el nombre, ¿verdad? Que si se vuelve a llamar Autoridad de Energía Eléctrica, eso para nosotros no es lo fundamental. Lo que sí es fundamental es que se elimine la participación en actividades políticas de empleados identificados dentro de la corporación pública o de integrantes de la Junta. Que haya mayor transparencia. Yo recuerdo cuando yo participé hace años en una investigación sobre el cartel del petróleo, se demostró que aquí se estaba pagando al triple del precio del mercado combustible de tercera calidad. Un escándalo. Nadie resultó penalizado por eso. Entonces, todo eso eso tiene que transformarse. No podemos tener la misma autoridad de energía eléctrica. Tiene que haber mayor transparencia, mayor apertura, mayor sintonía con las cosas. Yo recuerdo cuántas veces la UTIER decía el problema de la tala de árboles. Sí. El problema del mantenimiento de los postes y de las líneas de transmisión y distribución. El problema de las plantas generadoras obsoletas. Y parte del proyecto que presentamos también es la transición ordenada a energías renovables, que no dependa de las grandes fincas solares que son tremendamente vulnerables. Pasó con el huracán María, en Yabucoa pasó eso, y que nos permita tener mayor control de los precios que se le pide a la gente que paguen por la energía, porque uno de los... Aquí se está hablando mucho del tema de las pensiones, que es un compromiso que asumió el pueblo de Puerto Rico con esos trabajadores, ¿verdad? Porque aquí hay gente que dice, a mí no me pagan la pensión. Ah, bueno, porque en tu contrato no lo decía, pero los de la autoridad sí lo decía. Pero ese no es el único tema de preocupación. Es la volatilidad del costo del combustible. Eso no lo controlamos. El contrato, otra vez. Lo de la gasificación era una gran idea hace un cuarto de siglo. Volvemos a cuando se usaba el poliéster y los pantalones bell bottom. Ya no. Y tenemos que movernos a fuentes de energía renovable, ensayar los modelos de microredes en que la energía solar no sea una cosa que tú pones en tu casa y el otro pone en la suya, sino un proyecto comunitario. Claro, y tenemos que renovar la energía renovable, es la única forma. Una última tema de la comunidad del Ecuplo, obviamente, usted sabe que la comunidad de la cúpula está en riesgo, hay mucha discriminación. Ahora mismo hay leyes en contra de la comunidad de la cúpula. Primero, la ley de la libertad religiosa. ¿Qué es libertad para discriminar? Definitivamente, sí, que yo sé que ustedes votaron en contra. La ley, otra de las 350, el proyecto de la 350, que es la ley 63, que es la prohibición a menores de edad de recibir tratamientos hormonales para menores trans. Eso. Otro que es el de los padres, que tienen derecho de quitar a sus hijos si hablan de educación sexual y whatever. Y otra hora que está viendo, mira, con policía público. Y está en las oficinas de base de fe en las escuelas que están para adelantar la ideología ultraconservadora. Y está el hecho de que el departamento retiró entre las formas de acoso escolar el acoso por razón de orientación sexual o identidad de género. Así que ahí tenemos que seguir militantes. Los derechos humanos, si no son de todos, no son humanos, son de un grupo. Y en eso el Partido Independentista hemos sido muy, muy vocales y continuaremos dando esa pelea para que el país nos pertenezca a todos y a todas. Y ahora Lisiburgo quiere eliminar el lenguaje inclusivo. Y el tema de los baños, Dios mío, qué cosa que como que uno piensa que son esfuerzos dignos de mejor causa. Es una obsesión con la vida íntima de las otras personas, que a mí me parece que es una cosa muy poco saludable. Si Lisiburgo o Joan Rodríguez no tienen otra cosa, otros proyectos que son proyectos para Puerto Rico, o están todavía ahí con la comunidad. Y díganme, porque ¿qué? Están ahí, están contra nosotros y yo, pero óigame, y ¿por qué no hacen un proyecto que estos pastores están abusando de niños? Para allá nadie quiere mirar, ¿verdad? Y por eso... no, pero como es religioso, ahí no se va a tocar. En serio. Y por eso el llamado es, de nuevo, a la militancia en todos los espacios. En las demostraciones en la calle, en las redes, cuando se hacen campañas de orientación de distintas organizaciones. Pero sobre todo, el día que vayamos a votar por las candidaturas que realmente reflejan esa vocación de equidad sin la cual no podemos hablar de auténtica democracia. No, y eso así. Y les voy a decir algo. Esta es última que voy a decir mi opinión. Dejen de decir de que los baños inclusivos, eso daña porque para las personas
que quieren abusar sexualmente a las mujeres. Y yo, ok, primero que nada, no hay evidencia de eso. Dime, ¿dónde está la evidencia para yo creerte? No hay. Ni siquiera en la UPR no hay. Que dicen que había, pero en la UPR no hay evidencia que ha habido abusadores de mujeres en el baño inclusivo. ¿Dónde hay? Dígame, senadora, ¿por qué? Lo que hay es problema de seguridad en los campos nocturnos, es que eso es otra cosa, pero de nuevo, el llamado es a la militancia, al compromiso. Inscríbanse las y los que no están inscritos y nada, muchísimas gracias, Yadiel, por esta oportunidad de estar nuevamente contigo. Y recuerden votar por la alianza. Bueno, para el 2028 no sabemos, pero inscríbanse para votar, pues no se quede ni uno. Así que gracias a la senadora por el Partido Independentista Puertorriqueño, a la licenciada María Lourdes Santiago por estar con nosotros. Gracias. A ti, a los técnicos que nos han acompañado, a toda la gente que nos ha escuchado. Así que los vemos en la próxima. Los quiero.